Bien, buscamos la palabra del Señor para el día de hoy en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, del verso 1 al 9. Lucas 13, del verso 1 al verso 9. Y si lo han encontrado, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Bendiga el Señor su palabra. Bien, dentro de las cosas que la Biblia nos cuenta sobre Dios, sobre los atributos de Dios, los cuales son hermosos, son maravillosos, son muchos, por supuesto, pero hay dos atributos que sobresalen a todos los demás y que llaman mucho la atención, puesto que se mencionan de manera tan vehemente en la Escritura que hay cientos, no me atrevo a decir miles, pero probablemente hayan esa cantidad de versículos que hablan sobre estos dos atributos, que dentro de todos los demás que componen la santidad de Dios y el carácter de Dios que es santo, son sobresalientes. Y me refiero a los que aparecen en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 6, cuando el Señor se da a conocer a Moisés y Moisés quiere conocer el nombre de Dios. Ya sabemos que Jehová significa yo soy, no es un nombre propio, no es un nombre que signifique o que denote o revele el nombre propio de la persona, sino más bien significa yo soy el que soy. Es decir, es una forma de decir no hay otro, ¿para qué quiero tener nombre? Así que Moisés, interesado, viniendo de un contexto politeísta donde había muchos dioses, tenía mucho interés en saber cuál era el nombre de Dios y cómo había de presentarlo. Sin embargo, Dios le dice: sí, me voy a revelar a ti, me voy a revelar a ti, y le manda a subir al monte, y en un momento memorable, lleno del poder de Dios, Dios pasa frente a, Moisés declarando su nombre. ¿Ya? Sin embargo, llama mucho la atención porque en lugar de declarar su nombre, lo que el Señor declara son sus cualidades sobresalientes. Y sigue diciendo: yo soy el que soy. En el capítulo 34, en el verso 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó, y aquí es donde el Señor anuncia su nombre, dice: Jehová, Jehová, es decir, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y aquí anuncia sus virtudes más sobresalientes, y digo, aunque hay muchas más, estas son las primeras que impactaron a Moisés. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí aparece, al final de la lectura que hicimos, la severidad de Dios y la justicia del Señor.
cómo dice que no permitirá y ni dejará pasar por alto la maldad de un hombre, sino que la visitará, es decir, se manifestará en justicia, se manifestará en juicio sobre la maldad de las personas y no solo sobre ellos, sino que la tomará en cuenta y estará atento a esta maldad y visitará la maldad sobre él, sobre sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y aquí nos damos cuenta que a los ojos del Señor, la justicia, lo correcto, lo que es a lo que nosotros, entre comillas, de mala forma digo, llamamos bueno, ¿ah? Porque hablamos mucho de que Dios es bueno y que esto es bueno y que esto es malo, pero a veces no tenemos idea de lo que verdaderamente es bueno o lo que compone la bondad en Dios. Y aquí el Señor manifiesta su rectitud, su justicia y su severidad. Y muy a menudo tendemos a quedarnos con ese concepto, aun cuando no es el que nos beneficia o nos permite entrar en una relación con Dios. Amén. Sabemos que en el corazón de Dios Él está deseoso de recuperar la relación con el hombre y viendo en el hombre la incapacidad de alcanzar esa justicia de Dios, es Dios más bien que nos proporciona a alguien para que la cumpla por nosotros. Lo hemos estado estudiando en Gálatas. Es Cristo quien cumple la justicia de Dios, para que una vez que vengamos refugiados bajo Jesús a la presencia del Padre, seamos aceptos, dice la palabra, en el amado. Por la justicia de Dios, nosotros, por la justicia de Cristo, nosotros tenemos un lugar en esta justicia del Padre y somos aceptos y no somos rechazados, sino aceptados porque Cristo el Señor cumplió esa justicia. Y nosotros por la fe en Jesús nos cobijamos y nos escondemos bajo Cristo para ser aceptados por Dios. Así que, aun cuando es notable la justicia de Dios, la rectitud de Dios, la severidad de Dios, hay un beneficio más alto y que a nosotros debiera llamarnos más la atención, y es de esa virtud, de esa cualidad de Dios de quien nos habla esta lectura. Por alguna razón los judíos no habían tomado una atención atenta a lo que el Señor le dijo a Moisés. Y como nos pasa a nosotros también, y me atrevo a decirlo, como nos pasa a nosotros, tendemos a pensar que por alguna razón tenemos un espacio en Dios que nos hace ser mejores que los demás o nos hace ser especiales por el hecho de haber alcanzado alguna madurez, de haber alcanzado alguna virtud delante del Señor. Y pensamos que somos justos o que somos mejores que el resto. Estos judíos estaban diciéndole al Señor y estaban aplicando esta teología judía que es tan anticristiana, porque luego por Cristo entendemos que no es así como es Dios. Y ellos decían, bueno, al que le pasan cosas malas es porque es malo, y al que le pasan cosas buenas es porque es bueno. Así que no me junto con los que les pasan cosas malas, ni me junto con los malos. Nosotros somos buenos, por eso nos va mejor que a otros. Esa era la forma de pensar de ellos. Y el Señor les explica que no es así como funciona Dios, que en Dios, además de ser rectitud y justicia, hay un componente al cual la palabra del Señor llama misericordia de Dios, la cual también hace que Dios proceda de maneras que a veces al hombre lo sorprende. Y el Señor les llama la atención en este caso porque ellos estaban diciéndole, Señor, ¿supiste la manera terrible en que estos galileos murieron mientras iban a sacrificar? En la sangre del sacrificio, la propia sangre de ellos se mezcló porque el romano Pilato los mató en ese mismo acto de una manera cruel y despiadada. Fue toda una matanza. ¿Qué pecado tan grande habrán cometido para morir de esa manera? El Señor les dice, no han hecho nada peor que ustedes. Si ellos murieron así o les parece que ellos murieron así por ser malos, les digo, no es correcto. De hecho, les dice, y aquí lo señala a ellos, de hecho, si ustedes no se arrepienten, ustedes morirán igual que ellos. Luego les empiezan a contar cómo y de qué manera terrible unos judíos
murieron en la torre de Siloé cuando ésta cayó. Hubo un derrumbe y 18 judíos murieron aplastados de una manera terrible que fue una conmoción en todo el lugar. Y ellos decían, ¿cómo Dios pudo permitir esto? Seguramente había maldad en ellos. Seguramente lo que estaban haciendo no era de Dios. Seguramente en qué estarían que les pasó una cosa tan terrible. Y el Señor les dice, ¿si acaso esos que murieron eran más malos que el resto de los judíos? Y el Señor les responde, les digo, no, no eran peores. De hecho, les dice, si ustedes no se arrepienten, morirán igual que ellos. Y aquí es donde el Señor, junto con reprenderlos, muestra la fórmula y muestra también este otro atributo, esta posibilidad que encuentra el hombre en Dios para alcanzar todo el bien de Dios, al cual llamamos misericordia y al cual el mismo Señor les dice, si no se arrepiente. Es decir, había una oportunidad para no caer en el grupo de los condenados a muerte, sea por estas calamidades o sea por la muerte que viene después del juicio eterno. Había una posibilidad para escapar de eso y era que ellos se arrepintieran, pero ellos no podían entenderlo. Y a continuación el Señor elabora una parábola. Y sabemos qué son las parábolas. Son historias sencillas, fáciles de comprender, fáciles de entender para todos, para que comprendamos otras verdades más profundas e incomprensibles que al hombre común no les son permitido entender, pero el Señor, Dios, por esta sencillez que hay en Él, por esta maestría para enseñar, nos permite comprenderlas a través de ejemplos muy prácticos. Así que la parábola que viene a continuación tiene mucha relación con el tema que se viene conversando. ¿Y por qué he querido leer estos dos pasajes juntos? Porque a menudo se toma la parábola de la higuera estéril para hablar de la necesidad del creyente de llevar frutos. Y cuando pensamos en el fruto, empezamos a hablar de la santidad, empezamos a hablar de almas que conozcan a Cristo, incluso empezamos a hablar del amor que el cristiano debe producir como fruto espiritual. Y aunque tiene algo de razón, esta parábola no fue escrita para eso. La única función de esta parábola es manifestarle a estos judíos que se habían olvidado de la misericordia del Señor, que debían apelar a esa misericordia, que si no tenían compasión, Dios no la tendría de ellos. Esta parábola no expresa la necesidad de producir fruto como comúnmente lo entendemos. De hecho, al fruto que esta parábola se refiere, lo está diciendo en el texto que ya hemos leído. 2 veces les dice, les digo, a ustedes les pasará igual si es que no se arrepienten. Otra vez les dice, les digo, les pasará igual, morirán de la misma manera si es que no se arrepienten. Es decir, el fruto al cual está señalando Dios, Cristo el Señor en esta parábola, no es al fruto del amor cristiano, no es al fruto de la vida piadosa. Al fruto que se está refiriendo aquí es al arrepentimiento, a esa capacidad de entender que la única virtud en Dios que nos permite alcanzarle no es nuestra justicia personal, sino que es la misericordia del Señor. En el verso que leímos, en Éxodo, cuando Dios se da a conocer a Moisés, le dice en los primeros versos, yo soy Jehová, Jehová dice fuerte y luego dice misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia, dice, recuerde que hace juicio sobre la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, pero dice, hace misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice en otra parte la palabra del Señor que hace misericordia hasta 1000 generaciones. Nos ayuda el Señor a entender esta verdad, para que entendamos cómo es Dios. Y cuando nos referimos a la bondad de Dios, cuando decimos Dios es bueno, nos estamos refiriendo también a este componente de misericordia que el Señor imparte a nosotros. Dios nos permite alcanzarle a Él, nos permite alcanzar su bondad, nos permite alcanzar el bienestar, solo por misericordia. Cuando alguien está enfermo, cuando a alguien le va mal en la vida, no solamente es porque Dios está haciendo un juicio sobre su vida. Y si a nosotros nos va bien, ya hasta aquí nos ha resultado.
No es porque estemos en el agrado de Dios. Nuestra comprensión de Dios debiera ser más profunda. Dios está diciéndole a esta gente, Cristo el Señor les está diciendo, les cuento una parábola, les dice, en un huerto hay una higuera al cual el encargado del huerto la cuida, la protege, pero esta no ha producido fruto durante ya varios años. Viene el dueño del huerto y le dice, córtala porque es una inútil y solo está gastando un espacio. Pero el encargado le dice, ten compasión de ella. Dice en el otro evangelio, yo lo cuidaré, yo la abonaré, yo haré el surco alrededor para que tenga más posibilidades, pero ten misericordia una vez más, un año más de ella, y si no, dice, yo mismo la corto y la echo al fuego. Aquí está diciendo que la razón por la que estos judíos estaban en pie era porque no había ninguna virtud particular de bondad en ellos, que la única razón por que aún permanecían era por la paciencia y la misericordia del Señor, y que en nada se diferenciaban a los que ya habían muerto antes que ellos. En nada se diferenciaban a los que les estaba yendo mal. La única diferencia es que Dios les había bendecido con misericordia, pero aún esa misericordia tenía un tiempo determinado donde Dios esperaba un fruto, y ese fruto no es otra cosa sino el arrepentimiento, es decir, optar a la bondad de Dios, alcanzar la misericordia de Dios por la actitud correcta delante de Dios. Recuerde esto, la misericordia de Dios, la que disfrutamos todos, tiene un propósito, y es que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos, tiempo de clamar al Señor misericordia, producir el fruto de arrepentimiento, para que entremos en su presencia y gocemos de todo lo de Dios. Así que no está bien que pensemos, bueno, si tengo trabajo, si mis hijos están sanos, si todo funciona en mi casa, es porque probablemente soy mejor que mi hermano. Es porque probablemente he hecho bien las cosas. No todo funciona así. Mucho de lo bueno que está en nuestras vidas es solo por una gran razón, y es porque en la paciencia de Dios, Dios nos está dando más tiempo para que volvamos a la posición correcta, para que hagamos y produzcamos el fruto correcto. Este fruto es arrepentirnos de esta actitud altiva delante del Señor. Dice la palabra del Señor en muchas otras partes, y lo vuelve a decir. Está el Señor hablando al pueblo de Israel, hablándole de lo bien que les irá si le sirven y de lo mal que les irá si se apartan de él. Dice más en el Deuteronomio 4:29, más si desde allí, desde el destierro, desde la miseria, desde su ruina, les dice, más si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón, de toda tu alma, cuando estuvieren en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Aquí está la misericordia de Dios, pero condicionada al fruto del arrepentimiento. Esta misericordia que tiene un tiempo límite, que incluso viene con juicio luego, pero que también está puesta hacia nosotros con el fin de producir el fruto preciso. Dice el encargado de la huerta, déjame abrir el surco, déjame abrir la tierra, déjame herirlo para ver si produce el fruto adecuado. Mucho de lo que Dios hace en nosotros no es un acto de descuido, no es un acto de juicio siquiera, no es un acto de olvido divino, sino más bien un acto de compasión, una provocación al arrepentimiento. Nadie puede decir, bueno, entonces, si estas cosas me pasan, o si Dios está provocando mi arrepentimiento, es porque soy peor que el resto, o soy mejor que el resto. Esa es una mentalidad equivocada. Las cosas malas, como la enfermedad, las pruebas y las dificultades, no están en la vida del cristiano como una respuesta a sus bondades y a sus desaciertos.
Muchas veces las cosas malas les pasan a la gente buena. Hay veces, sí, por supuesto, en que Dios nos bendice de muchas maneras, pero no se nos ocurra pensar que esa bondad viene a nuestras vidas por ser mejores que los demás. De hecho, la misericordia del Señor, esta misericordia que está dispuesta para con sus hijos, está condicionada a la respuesta apropiada. Estos judíos no tenían compasión y no tenían siquiera temor de hacer juicio sobre los hermanos que habían padecido tales circunstancias. Y decían, si les pasó es porque son malos. Es decir, a nosotros no nos pasa porque somos buenos. Cuidado con esta forma de pensar, puesto que esta es una forma soberbia, la cual en la palabra es sancionada. De hecho, esta gran virtud de la misericordia está condicionada a nuestra propia misericordia. Una vez que entendemos que somos aceptos en Dios solo por su gracia, solo por su amor, una vez que producimos el fruto del arrepentimiento, como lo produjimos aquella vez cuando entendimos que sin Cristo estábamos perdidos y clamamos a Dios por amor, que tuviera compasión de nosotros y Él nos perdonó. No se nos debe olvidar y pensar que ahora, que ya hemos sido limpios, renovados, ahora Dios nos recibe y estamos en su bondad porque somos buenos. No, somos amados por Dios porque Él es misericordioso. Recuerde usted que nuestra capacidad, nuestra justicia humana nunca alcanzará a complacer la justicia de Dios. Para resolver el tema de la justicia de Dios, Dios nos proveyó a su propio Hijo Jesucristo para que Él la alcanzara y nosotros por medio de Él fuéramos aceptados y complaciéramos a Dios en cuanto a la justicia. Pero para alcanzar esa misericordia diaria y constante, necesitamos también expresarla hacia los demás. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 7, cuando habla de las bienaventuranzas y cuando el Señor está aquí revelando cómo es Dios y cómo Él entiende al ser humano y cómo el ser humano debiera entender las cosas que le pasan, ahora bajo la perspectiva de Dios, porque estos judíos pensaban de una forma muy equivocada respecto al proceder de Dios. Así que el Señor la corrige y a través de estas bienaventuranzas el Señor dice, son bienaventurados y empieza a decir cosas. Bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los pobres de espíritu. Cosas que para un judío eran una desgracia, no una bienaventuranza, pero Dios las pone por bienaventuranza para ayudarnos a entender cómo debiéramos entender también el trato de Dios con el hombre. Y en el capítulo 5, verso 7 dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y dónde está la bienaventuranza de tener compasión y misericordia con los demás? Lo dice enseguida, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, ¿cómo accedo yo a la misericordia de Dios constante, frecuentemente, cada vez que la necesito? No es a través de mi propia justicia, es imposible creer que agrado a Dios ahora porque ahora no digo groserías, agrado a Dios ahora porque ahora no maltrato, agrado a Dios ahora porque no estoy sumido en los vicios. Hermano, nuestras mejores obras delante de Dios son trapos inmundos, dice la palabra. La única manera de agradar a Dios mediante nuestra justicia es poner a Cristo delante, porque Él perfecciona lo que nosotros no alcanzamos a lograr. Así que nos conviene mucho asegurar un lugar en la gracia del Señor. Nos conviene mucho tener un lugar disponible siempre en la gracia de Cristo. Que Él siempre nos reciba, que Él siempre nos esconda bajo su amparo, que Él siempre nos provea un lugar bajo sus alas, como Él mismo lo dijo. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y los esconde? ¿Cuántas veces ha querido hacerlo el Señor? Pero para alcanzar esa posición y ese lugar, al cristiano le es necesario manifestar misericordia. Dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el capítulo 18 de Mateo,
el Señor también desarrolla una parábola para enseñarlos la necesidad de producir misericordia para alcanzar misericordia. Escuche esto, quien no produce misericordia no alcanza misericordia, no goza del amparo de Dios, aunque diga, bueno, si no, Dios no me amara, no me pasarían cosas malas. Hermano, Dios te ama porque te tiene compasión, no te ama porque eres perfecto. Así que nos ayude el Señor a entender esto. Si estamos mejor que otras personas, es porque la compasión de Dios está fluyendo hacia nosotros, para darnos más tiempo, para arrepentirnos. Pero hay un límite. Debemos buscar la misericordia de Dios a través del fruto del arrepentimiento. Pero para alcanzar esa misericordia se necesita una condición, y es ser misericordioso. Especialmente para aquellos que son creyentes. No les es permitido al cristiano servirse de la misericordia de Dios si no está proveyendo esta misericordia para otros. Lo dice claramente la palabra. Lo hablábamos cuando hablábamos la semana pasada del Padre Nuestro, cómo en la condición para alcanzar el perdón de pecados es necesario perdonar a los que pecan contra nosotros. Previamente, no después de. Yo no le puedo decir a Dios, perdóname para que yo perdone. No es así. Señor, yo perdono para que tú me perdones. En el capítulo 18 queda en evidencia esta forma que Dios tiene respecto a aplicar su misericordia sobre el cristiano. Y está el Señor hablando allí en el capítulo 18, en el verso 32. Voy a leer solo la conclusión de esta parábola porque ustedes ya lo conocen. Y es la parábola de los dos deudores. En el 18:32 dice, entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me lo rogaste. Recuerden ustedes, alguien había hecho mal a otro hombre de poder. Alguien le debía una gran deuda a un gran hombre, a un gran señor. Y vino y clamó y alcanzó misericordia. Pero este señor esperó que este hombre aprendiera una lección. Pero resulta que este hombre perdonado luego sale a la calle y se encuentra con el que le debía mucho menos y no tiene ni un atisbo de compasión, lo mete preso y le dice, no te saldrás de ahí hasta que me pagues lo último que me debes. Este señor grande se entera, lo manda a buscar y le dice estas palabras. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, y aquí está la maldad del hombre, no tener misericordia. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Le pregunto a usted, ¿cuánto le perdonó el Señor? ¿Alguien puede medir el porte de la compasión de Dios? ¿El porte de la misericordia de Dios? ¿Alguien puede decir, a mí me perdonó menos que a ti, así que soy mejor que tú? Hermano, todos estábamos en la lista del infierno, todos nosotros. Y Cristo derramó su sangre por todos nosotros. A todos se nos perdonó mucho, porque somos muy amados de Dios. Así que Dios espera que procedamos con la misma bondad. Y he aquí la bondad de Dios. Mostrar su carácter. Esa es la bondad de Dios. Amén. Dios define lo bueno, no nosotros. A veces yo no me junto con estas personas porque no son buenas. ¿Y quién les dijo a usted que estaba habilitado para definir lo que es bueno? Mire, si Dios es santo y se junta con nosotros, ¿cómo puedo yo decir a esta persona no la recibo? Nos ayude el Señor. Verso 33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Mire, se lo cobró, no con dinero, se lo cobró con castigo y con juicio. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, escuche esto, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así nuestro Padre hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón a los que nos ofenden. Nos ayude el Señor. Esta es la misericordia de Dios. La misericordia que nos perdona, nos enseña lo que es el amor, nos enseña lo que es la paciencia, nos enseña a esperar, pero luego demanda que nosotros reflejemos esta virtud de Dios hacia los demás. Incluso lo pone como condición para seguir recibiendo el suministro de la gracia.
Hermano, somos salvos por gracias y nos mantenemos en la vida de Dios a través de la gracia. Pero la gracia se alcanza por la misericordia de Dios. Y esta misericordia está restringida. Una vez que ya conocemos el amor de Dios, está restringido el suministro según la misericordia que manifestemos a los demás. Dios nos dé de su gracia, hermano, para poder perdonar a los que nos ofenden. Esta parábola de la higuera no está diseñada, y vuelvo a decirlo, para hablarnos del fruto espiritual. No, está hablando del fruto del arrepentimiento. Dios le estaba dando tiempo a estos judíos para que se arrepintieran y perdonaran y pidieran perdón a Dios. ¿Cuánto tiempo Dios nos estará dando ya a nosotros para que perdonemos de corazón? Para que nos arrepintamos de nuestra forma de entender a Dios y a los demás. Para que entendamos que no podemos segregar ni decir quién tiene derecho a Dios, quién sí y quién no. Que muchas veces estos procesos de paciencia de Dios pareciéramos no entender por qué Dios tolera tanto a algunos y a otros le restringe tanto. Son cosas que solo están en la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios se atreve o por qué Dios toma la ocasión a veces de afligir a uno más que a otro? Ni siquiera podemos expresar eso como un castigo o como una bondad. No entendemos bien cómo funciona Dios y en esto debemos ser honestos. Dejemos que Dios haga su parte, nosotros hagamos la nuestra. La nuestra es perdonar, la nuestra es mostrar misericordia, la nuestra es darle tiempo al fruto, al árbol que todavía no nos reporta, hermano, ningún beneficio. Y esta es la enseñanza de esta parábola. En nuestras relaciones personales, en nuestra relación con los hijos, con los hermanos de la fe. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados y agobiados de tener que ir a buscar algo grato de alguien y no recibir nada a cambio? De esto nos está enseñando el Señor. Es solo Dios quien dice córtala. Lo nuestro es clamar y decir, Señor, ten misericordia un tiempo más. Ten misericordia un tiempo más. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué debemos hacerlo? Porque así lo ha hecho el Señor con nosotros muchas veces. Solo por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y nos enseñe el Señor a perdonar sincera y verdaderamente para poder alcanzar también todo el bienestar, la vida plena que hay en Cristo el Señor para aquellos misericordiosos. Dios bendiga su palabra. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que ésta sea guardada en nuestras vidas y rogamos, Señor, también que nos enseñes, Dios mío, en profundidad, a través de tu Espíritu Santo, la gran verdad de este arbolito, Señor, que no producía nada. El Señor les estaba diciendo, ustedes son este árbol. No tienen ni un fruto y si siguen vivos es solo por la gracia del Señor. Ayúdenos, Señor, a entender que debemos retribuir a los demás la gracia que de ti recibimos para que el suministro se mantenga constantemente. A los que somos miembros de tu reino, se nos exige ser misericordiosos para poder seguir alcanzando la misericordia que hay en ti, la cual nos permite no solo gozar de tu paciencia, sino gozar de toda la plenitud que hay en tu amor hacia tus hijos. Gracias, Señor, porque a través de Cristo es posible. A través de Jesucristo podemos arrepentirnos, nos dice la palabra. Señor, nos arrepentimos hoy día de no perdonar lo suficiente, de no mirar con compasión, de pensarnos mejores que los demás, de creer, Señor, que si estamos mejor que el resto es porque lo hemos hecho bien. Ayúdanos a entender, Señor, que si estamos bien es por tu misericordia y lo correcto es impartir misericordia a los demás, respetar tus tiempos, respetar tu paciencia, no juzgar, Señor, porque si algunos han caído antes que nosotros, no es porque son peores que nosotros, sino sencillamente por tu trato personal, individual, misterioso que tú tienes con cada persona. Gracias por tu palabra, se haga esto una verdad ahora en nuestro hacer diario y poder vivir por ella y para ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, a continuación quiero invitarles a ver un saludo que los jóvenes de la iglesia quieren darle hoy día a todas las madres de nuestra iglesia, a las cuales les deseamos un muy feliz día. Dios les bendiga.